Podemos empezar, ¿verdad? Vale. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Soy Purificación Titos, vicepresidenta segunda y colaboradora en Andalucía de la AESPI. Ana Jiménez, nuestra presidenta, no ha podido estar aquí hoy por motivos personales y me ha pedido que yo actúe aquí en su nombre, así que ha delegado en mí. La AESPI, Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas, es una asociación nacional sin ánimo de lucro, la única en España. El síndrome de piernas inquietas o enfermedad de Willis-Egbon es una enfermedad poco conocida, a pesar de que tiene una alta prevalencia. La sufre sobre el 10% de la población y de esos el 90% están sin diagnosticar. Uno de los principales objetivos de nuestra asociación es la divulgación, dar a conocer la enfermedad. Y estas charlas se encuadran dentro de ese objetivo. También nos interesa siempre que nos conozcan como asociación y, si es posible, pues hacer socios, colaboradores. Vamos a dar las gracias a todos los que han colaborado en la organización de estas charlas. A la Universidad de Navarra, por supuesto, a la Clínica Universidad de Navarra, a nuestros socios colaboradores, Alfonso Huici y José Javier Oroz, y a nuestros médicos. Sin ellos no habría charlas. Ellos además nos van a dedicar el tiempo de viernes tarde, bueno, nos van a contar sus conocimientos. También quiero darles las gracias a ustedes por acompañarnos, espero que sea de su interés lo que vamos a hacer. Tendremos 3 breves intervenciones de los 3 doctores que ven aquí, que me acompañan. La doctora Elena Urrestarazu, que es neurofisióloga y especialista en trastorno del sueño en la clínica de la Universidad de Navarra. Ella nos hablará de las alteraciones del estado de ánimo y el síndrome de piernas inquietas, una relación bidireccional. El doctor Manuel Mozota, médico de atención primaria, pues nos dará su visión del SPI en la atención primaria. Y por último, el doctor Rafael Villino, médico residente en neurología, pues también abordará el SPI desde su experiencia, desde su posición en la medicina como médico residente. Una vez ellos concluyan, hablarán seguido para no interrumpirles. Una vez que acaben sus intervenciones, podrán, si lo desean, hacer alguna pregunta. Les rogamos que esas preguntas sean de carácter general, que puedan ser de interés para todos, ¿vale? Y bueno, si alguien al final de todo esto quiere saber algo de la asociación, pues yo estaré encantada de informarle también, pero eso ya fuera de sus charlas, ¿vale? Bueno, espero que sea de su interés. Les dejo con la doctora Elena Urrestarazu. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y yo quería agradecer pues, a Ana Jiménez, que como os ha dicho es la presidenta, y a Purificación, que se ha venido desde muy lejos para estar con nosotros esta tarde y bueno, pues se lo agradecemos también, ¿vale? Yo voy a hablar de las alteraciones del estado de ánimo y el síndrome de piernas inquietas porque sí que parece que hay una relación bidireccional, ¿no? Uno influye en el otro y viceversa. Mis compañeros hablarán un poco más en detalle del síndrome de piernas inquietas y yo, nada, la mínima pincelada. Tengo por aquí. Entonces, primero un poco de qué estamos hablando, ¿no? Que es alteraciones del estado de ánimo. ¿Pero qué es el estado de ánimo? Porque una cosa es el temperamento afectivo. ¿Cómo soy yo? Yo puedo ser pues, ansiosa, puedo ser depresiva, ¿no? Como estado general, ¿cómo reacciono normalmente a acontecimientos de la vida? O sea, que una cosa es el temperamento, ¿vale? Pero yo puedo tener un temperamento ansioso, pero no tener un trastorno de ansiedad, ¿vale? Es mi manera de reaccionar en general sin llegar a ser un trastorno. Entonces, lo que están descritos pues, bueno, son estos 5, pues el ansioso, el depresivo. El ciclotímico es el que tienes épocas de tu vida en las que tiendes a estar depresivo, ¿no? Que lo ves todo un poco negro, y épocas en las que estás casi hasta un poco eufórico, ¿no? Lo ves todo del color de rosas, incluso cuando no es tan de rosa
El hipertímico, pues el que está siempre buscando, ¿no?, la atención, la provocación, y luego estaría el irritable. El irritable, pues nos imaginamos que es una persona irritable. La ansiedad, no toda ansiedad es un trastorno de ansiedad. Hay una ansiedad normal, pues, que se experimenta en situaciones realmente en las que el sujeto se siente amenazado. Es una buena manera, nos va a ayudar a reaccionar con prontitud, ¿no?, a la situación. Cuando la ansiedad es anormal es cuando es desproporcionada y que es demasiado larga. Puede haber un evento corto y 3 meses después yo sigo con ese trastorno de ansiedad. Y bueno, pues es desproporcionada para el estímulo desencadenante, que suele haber un estímulo generalmente. ¿Y síntomas de ansiedad? Pues algunos que puedo tener yo ahora en este momento, ¿no?, que es una ansiedad normal para el momento. Pues palpitaciones, pues sensación de ahogo, angustias, fobias. Pues yo, por ejemplo, hablo súper rápido, ¿no? Pues son maneras de manifestar una ansiedad. La depresión, pues es un estado mental caracterizado por ese bajo ánimo, por esa tristeza, pero no es solo el estado de ánimo, acarrea otro tipo de cosas, ¿no?, porque nos comportamos igual, ¿no?, dejamos de ir a los sitios, pues el pensamiento, estamos como más lentos, hay otros síntomas, ¿no?, de depresión. No es solo la tristeza, es mucho más, no es que hago mi vida normal y me siento un poco triste, es mucho más que eso. Cuando uno tiene un trastorno, tiene una depresión, va a afectar en mi día a día. No solo me siento un poco triste, va mucho más allá. Y bueno, supongo que el doctor Mozota me lo confirmará, es uno de los problemas más frecuentes en la atención primaria, ¿no? Y bueno, pues realmente para la población general en sí es un problema. ¿Y qué pasa con el síndrome de piernas inquietas? Bueno, yo sí que digo 2 cositas del síndrome de piernas inquietas. Los criterios diagnósticos, ¿no? Cuando viene una persona y dice qué preguntas me tiene que contestar para que por lo menos piense que podría ser un síndrome de piernas inquietas. Vale, esa molestia en las piernas no tiene por qué ser dolor. Lo que me comentan yo no tengo, afortunadamente, que a veces es muy, muy difícil de describir esa sensación. Lo que sí que es que me pide que mueva las piernas y, de hecho, si las muevo, desaparecen o mejoran. A veces dices, no, tengo molestia en las piernas y si las pongo en alto mejoran. Eso no son piernas inquietas. Tengo una molestia en las piernas que las tengo que poner, quitarme la manta porque están como calientes. Eso no son piernas inquietas. Es importante que lo que hace que desaparezca esa sensación es moverse. Si estoy quieto, pues, cuanto más tiempo esté en reposo, más fácil que aparezcan y que sean cada vez más intensas. Y un dato característico y yo creo que fundamental para el diagnóstico es que tengan un ritmo circadiano, tienen su reloj interno. El síndrome de piernas inquietas, las manifestaciones empiezan, por lo menos cuando empieza al inicio de la enfermedad, la tarde-noche, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería en ese momento del día. Con el tiempo, pues según cómo vaya evolucionando el trastorno, el problema del síndrome de piernas inquietas, bueno, pues hay personas que desgraciadamente lo tienen desde la mañana, pero bueno, generalmente para el diagnóstico tiene que ser a la tarde-noche. Pero no es específico, puede tener uno más o menos cumplir estos requisitos y no son síndrome de piernas inquietas, no es un síndrome de piernas inquietas. Nos solemos basar, cuando tenemos duda, en otros datos, ¿no? Pues si hay trastornos del sueño, pues si el insomnio, el exceso de sueño durante el día. Un trastorno del sueño, que es distinto, pero se asocian con mucha frecuencia, son movimientos periódicos de las piernas. Y eso es dormido, que yo no sé. Doy como movimientos de las piernas casi como si diera patadas. Y yo no me entero, pero si duermo con alguien, la otra persona igual dice, me pasas toda la noche dándome patadas. Puede afectar a mi sueño y yo no soy consciente. Es distinto al síndrome de piernas inquietas, que es de día. Se considera, es una enfermedad neurológica, con síntomas sensitivos y motores, porque es la sensación rara y las tengo que mover, pero también es un trastorno del sueño, curiosamente, cuando es de día. También puedes tener movimientos como sacudidas a tarde-noche, ¿no?, que son involuntarias, no solo las voluntarias del síndrome de piernas inquietas. La exploración neurológica suele ser normal y, bueno, pues es con mucha frecuencia hay antecedentes familiares, pero eso nos lo van a contar mejor. Sí quería decir que el síndrome de piernas inquietas afecta muchísimo a la calidad de vida. Voy a comentar solo 2 publicaciones que me resultaron muy interesantes porque lo comparan con otras enfermedades que para la población general que no sabe nada de las piernas inquietas le parecen que son importantes y que te tienen que afectar a la calidad de vida. Bueno, pues aquí pasan un cuestionario en el que valoran, pues, la función física, el rol físico, no es ese problema físico que yo tengo, cómo me afecta, ¿no?, en el día a día, en mi trabajo, en las actividades que voy a hacer, el dolor corporal, la salud general. Hay otro ítem que es vitalidad, otro que es función social, el rol emocional, ¿no?, pues estos problemas emocionales, hasta qué punto me influyen en el día a día, y la salud mental. Y esto es lo que encuentran. En la línea, bueno, que los conectores estos de cuadraditos, eso es cómo puntúa la población general sana.
sin ningún tipo de enfermedad. Y las barras, ¿no?, son cómo puntúan un grupo de pacientes con síndrome de piernas inquietas. Y vemos que lo que más diferencia, lo que más se aparta de la normalidad serían estos dos ítems, que serían el rol físico y la vitalidad. Pero claro, no es lo mismo una persona que tenga un cuadro muy suave, al que tiene un cuadro grave. Seguimos teniendo ahí la población normal, la población general sin síndrome de piernas inquietas, y vemos que cada barra, el negro es cuando es una cosa leve, el gris pues más moderada y el más blanco pues el que ya cuando es un caso grave. Y vemos que sí que es verdad que casi todos los ítems valoras peor o puntúas peor cuanto más grave sea la enfermedad, ¿no? Y lo que más te va a condicionar el tener un síndrome de piernas inquietas severo es en el dolor corporal. No necesariamente es dolor, pero a veces sí, el dolor corporal, en la función social, que sería este de aquí, el rol emocional y la salud mental, ¿vale? O sea que sí que es verdad que a veces si hacemos un estudio general, incluyendo todo, pues nos puede falsear y decir que no es para tanto. Este me parece súper interesante porque aquí es donde compara los ítems con enfermedades que todos pensamos que son importantes, ¿vale? Como un EPOC, un infarto de miocardio, un ictus. Estos son pacientes, comparan distintas. Ahí la línea es pacientes con síndrome de piernas inquietas y el resto son enfermedades que nos parecen a todos graves. Y vemos que en todo puntúan igual o peor. Y, hombre, pues sí que es verdad que el que tiene aquí es el que tiene depresión, pues puntúa peor en el estado de ánimo, ¿vale? Pero si no, vemos que en calidad de vida afecta tanto como otras enfermedades que si le preguntas a mi madre dice que son graves y que tienen que afectar mucho la calidad de vida. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es un dato interesante. Y lo que ellos comentan, ¿no?, en este artículo es que la calidad de vida es equivalente o peor que en otras enfermedades crónicas mayores, ¿no?, que todos conocemos como importantes. O sea que el síndrome de piernas inquietas es muy importante. Mi conclusión. Este es otro trabajo que más que una escala pues describe, ¿no?, son como ítems que describe pues distintos también ítems, ¿no? Al final tienes una escala de 0 a 100, cuánto crees que afecta en tu calidad de vida el síndrome de piernas inquietas, pero esta escala se pasa a cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? No solo a pacientes con síndrome de piernas inquietas, que hay escalas específicas. Entonces, bueno, sabemos que los predictores, en este estudio, los predictores de mala calidad serían pues, la edad más avanzada, pues, la duración de la enfermedad. Curiosamente, el número de visitas al médico, ¿no? Generalmente cuando uno va mucho al médico es que tiene muy mala calidad de vida. Cuando es una cosa leve, no vas. Bueno, pues ahí pues la depresión, vamos a hablar de estado de ánimo, es uno de los predictores de mala calidad de vida. Estos son, no otras enfermedades, son enfermedades neurológicas. ¿Cómo puntúan en la escala del VAS? ¿No? De 0 a 100, con enfermedades neurológicas de otros estudios, ¿vale? No de este estudio. Entonces vemos con la enfermedad de Parkinson, el siguiente es la esclerosis múltiple, después tenemos la narcolepsia, el ictus y al final ya es la población normal, general, sin ningún tipo de enfermedad. Pero, ¿no? Dices a mi madre una enfermedad de Parkinson, la conoce y piensa que te afecta mucho la calidad de vida. Y a muchas, bueno, mi madre ahora creo que ya sabe del síndrome de piernas inquietas, pero muchas personas no y no lo considerarían así. Bueno, perdón. Alteraciones del estado de ánimo y síndrome de piernas inquietas. Voy a mi tema. El temperamento afecta. El temperamento algo debe afectar, porque se sabe que el temperamento ansioso se relaciona con una mayor duración de la enfermedad y la mayor severidad. Y el temperamento ciclotímico, que era el que épocas más deprimidas, épocas un poco eufóricas, se asocia a una edad más temprana de aparición del síndrome de piernas inquietas. Los síntomas de ansiedad y depresión también. Tener síntomas no quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad o de depresión. Y sí que se sabe que los pacientes con síndrome de piernas inquietas puntúan peor, tanto en lo de ansiedad como en depresión. Y además hay una correlación positiva con la severidad de la enfermedad, ¿vale? O sea que sí que hay datos de que sí. Este es otro estudio, lo que ven es que los pacientes con síndrome de piernas inquietas tienen un riesgo, o sea, moderados o graves, 10 veces mayor de tener síntomas depresivos, no una depresión, síntomas depresivos. Y tienen un riesgo 3 veces mayor de tener pensamientos suicidas, ¿vale? 3 veces mayor de tener pensamientos suicidas. Incluso si eliminamos el efecto del insomnio, porque claro, no pueden dormir por la noche, pues que tiene que ser una noche horrible, incluso si quitamos ese componente. ¿Y qué se asocia a tener más síntomas depresivos? Pues la edad temprana de aparición, las mujeres, y bueno, hay más, pero por ejemplo, el insomnio y la impulsividad, o algunos caracteres, ítems de impulsividad, también predisponen a tener depresión en una persona que ya tiene síndrome de piernas inquietas. Y los estudios de sueño que podemos hacer, ningún parámetro de un estudio de sueño te va a correlacionar con esto.
Y los pensamientos suicidas, que también, ¿no? Pues, severidad del síndrome de piernas inquietas, cuanto más grave, pues es más probable que los tengas, el insomnio y la severidad de síntomas depresivos, que es un poco la importancia, ¿no? Y, bueno, esto ya son trastornos, esto no son síntomas, es cuando ya uno va al psiquiatra o al médico y le dice, no, mira todo y cumples los criterios de tener un trastorno de ansiedad o una depresión, ¿no? Entonces vemos que el síndrome de piernas inquietas aumenta 4,7 veces el riesgo de trastorno de pánico y aumenta 3,5 veces el riesgo de ansiedad generalizada. Y en este estudio encuentran un aumento de riesgo de 2,6 veces el riesgo de depresión mayor. En medicina, 100% y todos de acuerdo no estamos nunca. Si todo el mundo estamos de acuerdo, algo pasa. Entonces, bueno, pues en este otro estudio sí que encuentran que aumenta el riesgo de ansiedad, pero solo de depresión si se asocia a ansiedad. Parece que los pacientes, si es solo depresión, no hay ese riesgo, ¿vale? Entonces, no siempre estamos de acuerdo, pero sí que la ansiedad y la depresión seguro que tienen un papel. Hombre, si estás mal, claro que vas a tener depresión o vas a tener ansiedad. Es mucho más complejo que eso, la relación entre síndrome de piernas inquietas y la depresión. Vale, tienes problemas de insomnio, de trastornos de sueño, que en sí se asocia más a problemas de estado de ánimo. Pero hay factores que son comunes. El sistema cerebral o la función del despertar está alterado en el síndrome de piernas inquietas, está alterado en el insomnio y está alterado en la depresión. El sistema cerebral del despertar está alterado, es algo común a las tres enfermedades. Hemos dicho que la depresión no es solo que estoy bajo de ánimo, tiene muchos síntomas corporales y esos síntomas corporales van a empeorar, los síntomas de la depresión van a empeorar el síndrome de piernas inquietas. Y luego, el síndrome de piernas inquietas y la depresión tienen otro factor en común, que es el sistema dopaminérgico, que es bueno, uno de los tratamientos eficaces para el síndrome de piernas inquietas, de los más eficaces, aunque luego puedan acarrear problemas, son los agonistas dopaminérgicos o la dopamina. Y en los pacientes con depresión no es un tratamiento para la depresión, pero puede mejorar aún el estado de ánimo en un paciente con depresión tratada. O sea, que tiene un papel tanto en el síndrome de piernas inquietas como en la depresión. O sea, que hay otro sistema, un neurotransmisor, la dopamina, que muchas veces la conocemos más por la enfermedad de Parkinson, o que no tiene nada que ver con esto, que está alterado en las dos enfermedades, ¿vale? O sea, no es que soy triste, me molesta mucho y tengo depresión, mucho más profundo esa relación. Porque es una relación bidireccional. Seguro, no sé, ¿y cómo lo sabemos? Pues hay un estudio en el que cogen pues, un grupo de población general y lo siguen durante X años, ¿no? Entonces, bueno, pues en un estudio era de 1.122 personas que lo siguen durante 2 años y el otro 3.264 personas de la población general que lo siguen durante una media de 5 años. Entonces, cogen inicialmente la población y dices, bueno, pues a ver qué enfermedades tienen este grupo de población general. Entonces, bueno, miran pacientes con síntomas depresivos. Bueno, de estos, ¿cuántos tienen? Comparo estos con síntomas depresivos con aquellos que no lo tienen y vemos que la prevalencia de síndrome de piernas inquietas es mayor en aquellos que tienen síndromes depresivos. Pero ¿qué pasa si cojo pacientes con síndrome de piernas inquietas y lo comparo con aquellos que no tienen síndrome de piernas inquietas? Los síntomas depresivos son más frecuentes en los que tienen síndrome de piernas inquietas que en los que no lo tienen, ¿vale? Entonces sería un poco aquí las cifras que encuentran. Pero más interesante es el seguimiento. Digo, bueno, cojo aquellos pacientes, comparo aquellos pacientes que de inicio solo tienen depresión y los que no tienen depresión. Y ninguno de ellos tiene síndrome de piernas inquietas, ¿vale? He excluido aquellos pacientes. ¿Y qué pasa si seguimos, ¿no? ¿Y cómo evolucionan? Pues el porcentaje de pacientes con depresión que van a tener, al final, con la evolución, un síndrome de piernas inquietas es el 14,8% en este estudio versus el 8% del resto, que no tenían síndrome de piernas inquietas, de depresión, perdón. Y si lo hacemos al revés, cojo el grupo de pacientes con síndrome de piernas inquietas y los que no. Y vemos que los que tenían síndrome de piernas inquietas, en la evolución, un 9,1% tendrán síntomas depresivos, mientras que no tenían síndrome de piernas inquietas, un lío, tendrán 4,6% sí que lo desarrollarán, ¿vale? O sea que sí que, si coges por independientes, sí que aumenta, parece que aumenta el riesgo de la otra enfermedad, ¿vale? ¿Qué será primero, el huevo o la gallina? Pues dependerá del paciente, no hay esas relaciones bidireccionales, suelen ser muy difíciles. Porque a veces, bueno, el síndrome de piernas inquietas, ¿cuándo lo diagnosticas o cuando realmente empezó? Porque muchas veces no sabemos cuándo empezó. Bueno, sus complicaciones. Importante en el síndrome de piernas inquietas, que hemos dicho que muchos tienen problemas de estado de ánimo y le vamos a dar pues, un antidepresivo,
que la mayoría de muchos antidepresivos van a afectar negativamente en el síndrome de piernas inquietas, ¿vale? Lo van a empeorar, incluso personas que no tienen de normal, en estado basal, síndrome de piernas inquietas, hay antidepresivos que se los van a desencadenar. O sea que si los médicos no somos conscientes de esto, a muchos pacientes queriendo mejorar, los vamos a empeorar. Y vemos pues, que hay muchos que sí, hay algunos pues, que parece que son neutros. Hay dos que a mí me interesa recalcar, no sé si alguno tiene insomnio. Por lo menos en pacientes con depresión y tienen insomnio, uno de los fármacos que más damos es de la mirtazapina, no sé si el Rexer, no sé si alguien toma. Se da para personas con insomnio, pacientes con síndrome de piernas inquietas tienen insomnio, a muchas personas se lo damos, pero se los vamos a empeorar, o muy probablemente lo vamos a empeorar. Otro que damos mucho, yo me he alegrado que lo demos en estos pacientes también, es la trazodona, que es otro para el insomnio, ¿vale? Antidepresivo que damos para el insomnio en personas que van a tener insomnio. Pues se nos puede ocurrir. Bueno, este por lo menos parece que ni bien ni mal. He visto algún artículo que podría ser puntualmente, pero no. Y hay alguno, el bupropion, que casi en algunos podría hasta mejorarlo. Entonces, este conocimiento para el médico, ¿verdad?, general, y al neurólogo nos va a venir muy bien. Nos viene muy bien porque queriendo hacer un bien podemos hacer mucho mal. Y los agonistas dopaminérgicos, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones, voy a coger las de este último artículo, ¿vale?, porque me parecen que son súper interesantes. Son las del artículo. La relación bidireccional entre síntomas depresivos y síndrome de piernas inquietas tiene implicaciones relevantes. Los proveedores de la salud, ¿no?, pues algunos que estamos aquí, deberían ser conscientes de lo que los pacientes con síntomas depresivos o síndrome de piernas inquietas deben ser cribados para la otra enfermedad. O sea, que tendríamos que preguntarles sobre los otros síntomas de la otra enfermedad. La relación entre ambas enfermedades pueden llevar a un círculo vicioso empeorándose una a la otra. O sea, que muchas veces tienes que tratar las dos cosas y las dos enfermedades adecuadamente. Y cuando coocurren, ¿no?, el tratamiento exitoso es particularmente difícil si no se reconocen ambas condiciones, si no se reconocen y sabes qué medicamentos pueden mejorar o empeorar la otra. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por su atención y dejo paso a mi siguiente compañero, creo que es el doctor Mozota. ¿Se me oye bien? Fenómeno. Primero, quiero agradecer a todos los asistentes que hayan venido. La verdad es que un viernes a la tarde es duro venir a escuchar una charla, pero por eso quiero agradecerles a todos ustedes vuestra asistencia. Como no, a ESPI, haber organizado este evento y habernos invitado, y sobre todo a Ana Jiménez y a Puri Titos, que nos han invitado para dar esta charla. Mis compañeros, Elena y Rafa, que apoyan, porque yo creo que las asociaciones de pacientes es muy importante. Es muy importante esta interacción entre el médico y los pacientes. Y las asociaciones de pacientes, obviamente, como no podemos reunirnos con todos los pacientes, esas asociaciones nos aportan a nosotros muchísimas cosas. Yo soy Manuel Mozota y soy vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y nos reunimos habitualmente con muchas asociaciones de pacientes y nos aporta mucha información y al final es una ganancia muy importante. Cuando me dijeron de hacer esta charla, encima en Pamplona, al final me lo adjudicaron a mí, oye, tú que eres de Pamplona, ¿por qué no haces esta charla? Desde el punto de vista de médicos de atención primaria y de centros de salud, a mí me encantó. Me encantó porque yo estudié en esta universidad y me trae muchísimos y muy buenos recuerdos estar en este salón de actos y además este salón de actos aquí donde yo me licencié. Y también doble satisfacción porque nos hemos vuelto a encontrar, Elena, que estudió conmigo, y muchas veces estábamos en el mismo aula y en las mismas prácticas, aunque tengo que reconocer que ya se conservan mejor que yo. Así que no voy a decir la edad, pero sí que os digo que ya se conserva mejor que yo. Nos tendrá que decir el secreto, pero bueno, eso será en otra charla. Bueno, pues vamos a hablar del síndrome de las piernas inquietas, un poquito para centrar las cosas. Un poquito una introducción. Sobre todo voy a intentar explicarlo de una manera
pues de la calle, ¿no? Aunque yo creo que ustedes, por el mero hecho de venir aquí, ya saben mucho de esto. Pero como esto va a estar grabado, creo que mucha gente no sabe muy bien lo que es esto. Entonces, es una afección que produce una urgencia incontrolable de mover las piernas. Y por eso produce una incomodidad. El grado depende del grado de síndrome de piernas inquietas. Y como ha dicho mi compañera, suele ocurrir por la tarde, por la noche, cuando estamos tranquilos. Y esto se va a aliviar. ¿Con qué se alivia? Con un movimiento repentino. Y eso va a disminuir esa ansiedad que produce esa tensión, pero al mismo tiempo es un movimiento involuntario que el paciente lo puede vivenciar no muy bien. Bueno, ¿y la gente cómo lo dice? Bueno, es una sensación anormal, desagradable en las piernas y en los pies. Muchas veces ocurre en ambos lados del cuerpo y a veces lo puede producir también en los brazos. Centrándose en los síntomas. ¿Cuándo comienzan? Comienzan cuando estamos después del descanso, en la noche, en la atardecida, como nos ha dicho. Cuando estamos acostados, cuando estamos sentados en periodos prolongados, vamos en tren, en automóvil, estamos en el cine, estamos haciendo nuestra vida diaria. Y lo hacemos con un alivio, haciendo esos movimientos estereotipados, producimos un alivio. Los síntomas empeoran por la tarde y por la noche y puede producir espasmos. ¿Y cuál es la percepción de la paciente? Si hay algún paciente viendo esta ponencia, pues ya lo sabrá. Pero para los que no han padecido esto y sí conocen a alguien, la sensación del paciente, según han descrito, es cosquilleo, hormigueo, tirones, sensación pulsátil, incluso dolor, picazón y como corrientes eléctricas. Bueno, pues yo estuve buscando trabajos también y hay uno que me gusta en atención primaria. Síndrome de las piernas inquietas, ¿se conoce en atención primaria? A mí hay algo que me llamó la atención y ahí lo he puesto, que dicen que la prevalencia estimada es entre un 2 y un 15%. Y a mí eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen que les voy a bajar la gasolina entre un 2 y un 15%, puede ser que le baje el 2, que es muy poco, o que le baje el 15, que es mucho. Entonces, ¿qué quiere decir un poquito ese trabajo? Que muchas veces no está diagnosticado y que puede haber un infradiagnóstico. Por tanto, ¿qué nos quedamos? ¿Con el 2 o con el 15? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque muchos pacientes, cuando van a su médico de atención primaria, no se lo cuentan. Porque muchos pacientes asumen que es algo de la vida, como el que es alto o como el que es bajo. Pero el problema viene cuando interfiere con su vida cotidiana, cuando interfiere con su trabajo, cuando interfiere en su espacio de ocio. Y luego pasa la ansiedad, luego pasa la depresión, luego pasa el insomnio. Yo siempre a los pacientes les pregunto si duermen bien. Ustedes piensan que un tercio de nuestra vida nos pasamos durmiendo. Y si un tercio de nuestra vida dormimos mal y lo pasamos mal, tenemos un problema muy grave. Por tanto, es importante el dormir y el descansar, porque luego puede producir una hipersomnia, que es sueño por la mañana, y esa persona muchas veces tiene que coger el coche. ¿Y qué pasa si le da el sueño en un trayecto? Le limita, y muchas veces la persona dice, me está limitando el resto de nuestra vida. Y esas cosas limitan mucho. Y puede producir, por supuesto, como ha dicho Elena, depresión, que es una de las patologías más prevalentes en la atención primaria y más en esta sociedad. Bueno, los criterios diagnósticos, pues puede haber unos criterios de sospecha, los propuestos por Walters, pero me valen otros, que son necesidad imperiosa de mover las piernas, a veces asociado a parestesias, inquietud motora, los síntomas se agravan con el reposo y con el movimiento, y se alivia parcialmente y temporalmente con el movimiento.
y, por supuesto, como bien ha dicho Elena, empeoran con el atardecer y durante la noche, aunque es verdad que puede parecer por la mañana, pero no sería un criterio diagnóstico. Por tanto, ¿qué consideraciones? Lo que les he dicho, que estas personas van a su médico de cabecera o van a otros compañeros de otras especialidades y no se lo cuentan porque creen que no le van a tomar en serio. Dice, ¿cómo le voy a contar eso? Si es que me pasa desde hace tiempo. ¿Cómo le voy a contar eso? Igual se ríe de mí. Y no se lo cuentan. Por tanto, el médico de atención primaria lo desconoce. Otras veces puede ser que su médico de atención primaria no le dé importancia. El síndrome de piernas inquietas puede interferir en el sueño, somnolencia de día y sobre todo afectar su calidad de vida. En el ambiente laboral, en el ambiente de ocio, en el conducir, en distintas actividades. Por tanto, ese deterioro en la calidad de vida puede producir los síntomas asociados y puede producir un deterioro importante produciendo depresión, ansiedad y otras cuestiones. Bueno, y entonces yo me pregunté, bueno, yo he leído el artículo, que cuando publicamos los médicos ponemos cosas muy interesantes, pero ¿qué opinan mis compañeros? ¿Qué opinan los médicos de atención primaria que no publican, que cogen y están en la trinchera? Que esos son los que reciben, porque el médico de atención primaria, un paciente entra que le duele el tobillo porque se ha caído, luego que tiene tos y luego viene el de las síndrome de las piernas inquietas. O sea, tiene que saber un poquito de todo y tiene que saber. Entonces digo, estos compañeros míos saben qué es el síndrome de las piernas inquietas. ¿Estos compañeros míos sabrían tratarlo? ¿Cuál es la opinión? Entonces les pasé una encuesta que no tiene pretensión de ser estadísticamente significativa. Es una encuesta un poquito pues, para no hablar de mi opinión, sino hablar de mi opinión y de mis compañeros. Entonces, la primera pregunta que les hice, porque a ver, los pobres tienen 40 en la consulta y les tienes que hacer muchas veces encuestas dicotómicas y cortas. Entonces yo dije, a ver, lo primero, ¿sabéis qué es el síndrome de las piernas inquietas? Y el 92,30%, la mayor parte, sabían lo que era. Por lo tanto, había un conocimiento, y eso es muy importante, porque sabían que si un paciente les viene con este problema, iban a saber, por lo menos, enfocarlo. Pero luego les dije, han tenido este año, y estamos en abril, tienen 4 meses, han tenido este año un paciente con síndrome de las piernas inquietas. Pues el 46% con 15 decían que sí, y el resto decían que no habían tenido. Por lo tanto, si vamos al artículo publicado, habría una diferencia entre la prevalencia de síndrome de piernas inquietas y lo que los médicos de atención primaria veríamos en la consulta. Por lo tanto, yo sospecho que sí que es verdad que hay un infradiagnóstico. Yo creo que hay pacientes que no están diagnosticados y hay pacientes que no lo han comunicado a su médico de atención primaria y no lo ha puesto en la historia clínica. Quizá porque son leves los síntomas y cuando sí se complican, entonces ya igual se lo comunicarían. Pero esta confrontación de datos que habría que profundizar en el estudio nos hace sospechar un infradiagnóstico. Y respecto, cuando he hablado de los antidepresivos, cuáles mejoran, cuáles empeoran, yo creo que eso a los médicos de atención primaria igual no tendrían tan claro. Cuando le hablan de cómo tratarlo, solamente el 30% afirman
que sí sabrían cómo tratarlo, mientras que el 70% no. Quizá muchas veces porque lo derivarían al neurólogo o al nivel hospitalario, pero creo, y esto concuerda con esto, que el 96,26% necesitan o afirman que necesitan más formación o información. Por lo tanto, yo hablaría con las sociedades científicas, con la universidad, incluso con la asociación de pacientes, que organizando estos foros y estos encuentros podríamos, a los médicos de atención primaria, una mejor formación y eso repercutiría en el beneficio de nuestros pacientes. Por eso es tan importante tener asociaciones de pacientes que nos revuelvan a nosotros un poquito las conciencias y que nos hagan trabajar un poquito, aunque ya trabajamos mucho, que nos hagan trabajar un poquito más, sobre todo en algunas patologías que desgraciadamente no están un poco olvidadas. Sí que es verdad que la diabetes, por ejemplo, o la EPOC son muy prevalentes y sí que los médicos tenemos mucha formación en ello, pero es verdad que hay síndromes y hay otras, por ejemplo, hay otras patologías que incluso los médicos no tienen tanto conocimiento, e incluso ya hemos visto en la primera diapositiva que el síndrome de las piernas inquietas, la mayor parte de los médicos sí que lo conocen, pero sí que tienen unas lagunas de formación. Por eso sería bueno que la universidad, las diferentes universidades y las asociaciones haríamos hincapié en la formación de nuestros compañeros. Y lo que esta también me llamó un poquito la atención, que los médicos de atención primaria no mandamos ninguno de esos pacientes que llegaron a la consulta a la asociación. Creo que es importante la relación del médico de cabecera con las asociaciones de enfermos, porque creo que les pueden ayudar. El médico le puede dar una pastilla, que todo el mundo busca la pastilla milagrosa, que les soluciona los problemas, pero muchas veces no tenemos no tenemos acceso a eso. Y ese paciente, aunque presentemos mejoría, necesitamos de vuestras asociaciones. Y hay gente que si les contáis vuestras experiencias, si les contáis las experiencias de las personas con síndrome de las piernas inquietas y ven cómo logran vivir y ven la calidad de vida controlando esos síntomas y qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y ven gente con esa vivencia, es de mucha ayuda para poder tener la vida cotidiana. Estamos medicalizando mucho las enfermedades y sí que es verdad que una parte importante son los fármacos, mucha parte importante es pues, la rehabilitación, pero también es mucho importante compartir experiencias, somos seres sociales y eso daría gracias infinitas a las asociaciones de pacientes y sobre todo a la ESPI por habernos brindado este encuentro, que creo que es un encuentro fructífero y donde podemos ganar todos, ustedes y nosotros los médicos. Por terminar, vamos a decir las conclusiones. Según lo que he podido investigar, hay un conocimiento adecuado de qué es el síndrome de las piernas inquietas, pero hay una discordancia entre la prevalencia estimada y los casos tratados en la consulta. Debemos evitar el infradiagnóstico. Hay un discreto conocimiento muchas veces del manejo. Hay unos que saben, otros que no, pero yo creo que a muchos cuando les toca sí que es verdad que por el interés pues estudian y consiguen manejarlo. Pero entre el segundo nivel asistencial y la atención primaria sí que consiguen un buen manejo siempre que se diagnostiquen. Y hay una necesidad de los sanitarios de atención primaria para tener información sobre este síndrome. Y yo creo,
que ahora es de verdad que con la pandemia hemos estado saturados los centros de salud, pero esto no es óbice para que haya una mayor comunicación entre el hospital, la Asociación de Pacientes, la AESPI y las sociedades científicas y también el centro de salud y los médicos de atención primaria. Por tanto, aunque al principio parezcan que haya nubarrones, al fondo hay claros, y el horizonte yo creo que es muy halagüeño. Muchas gracias por su atención. Os dejo con mi compañero Rafa, y que os va a contar el punto de vista del residente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya me toca el reto de, después de las ponencias de los dos expertos, cerrar un poco como dicen, cerrar el espectáculo, ¿no? A ver si lo puedo hacer a la misma altura de ellos. Antes que nada, gracias a ESPI, gracias a Puri y sobre todo gracias a la doctora Resterazu por confiar en mí, a darles un punto de vista de por qué es importante el síndrome de piernas inquietas para la formación del residente en neurología, ¿no? Que somos los que estamos haciendo todavía los pequeños pasos para llegar a convertirnos en especialistas. La residencia es como una escalera. Lo que pasa es que cada peldaño cada vez es un poco más alto, ¿no? Hasta que llegas al final donde te dicen, ala, eres neurólogo, venga, te toca ahora tú ser el titular. Pero ¿qué sucede? A lo largo de todo este tiempo, uno va buscando, va estudiando, pero va estudiando de libros, va estudiando de artículos, va estudiando de publicaciones que nos van dando nuestros maestros y lo que conseguimos, y siempre buscamos o encontramos las definiciones teóricas que ya nos han dicho muchas veces, esa sensación imperante de necesidad de movernos, ¿no? Sobre todo en los miembros inferiores, que predomina en la noche, pero que también puede aparecer en el día, y sobre todo que pueda venir asociado con otras cosas. Pero ¿qué sucede? Lo importante es que cada paciente es distinto, cada paciente que uno ve, y dependiendo cómo uno va subiendo esos escalones, tiene como las capacidades de ir recogiendo las pistas para llegar a hacer el diagnóstico del síndrome de piernas inquietas. Los pacientes pueden encontrar, tengo una sensación extraña que no sé describir en las piernas, pero también te puedo decir, es que siento las articulaciones inflamadas, tengo calambre, tengo dolor muscular, o muchas veces el paciente viene a la consulta, o muchas veces otros compañeros nos piden para evaluar a sus pacientes, es que me quedo dormido por las mañanas, o tengo insomnio, no puedo dormir. Y muchas veces indagando vemos que esta, como ya decía la doctora Resterazu, tiene una mala calidad de vida, equiparable con otras enfermedades neurológicas que uno escucha más, que tienen como mayor difusión, los trastornos de movimiento con la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el ictus, ¿no? Y un poco recordando las ponencias anteriores, el mal descanso nocturno, este disconfort que se va haciendo continuo, aumenta el riesgo de tener enfermedades del espectro psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros formarnos? El síndrome de piernas inquietas se incluye tanto dentro de la unidad del sueño, de los trastornos del sueño, como dentro de la parte de trastornos de movimiento. Tú no piensas trastorno de movimiento, enfermedad de Parkinson, pero no es así. El síndrome de piernas inquietas es uno de los trastornos del movimiento más frecuentes, más prevalentes. Y si unimos ahora, vamos a hablar América y Europa, países desarrollados, puede llegar a un 2,7% de la población total de estos países. Inclusive, como ya nos habían dicho, hasta un 10% de prevalencia. En España tenemos 2 millones de pacientes que sufren el síndrome de piernas inquietas. Y voy a seguir la ponencia de Manuel. Tenemos un retraso de diagnóstico de inclusive 10 años del paciente. Muchas veces nos llegan ya a la consulta de neurología un paciente que tiene síntomas graves con una repercusión de la calidad de su vida. Y indagando, muchos de estos empiezan hasta un cuarto de los pacientes en la adolescencia a tener síntomas. Y de esos, el 20% son graves. Tú sigues tirando del hilo y vemos que hasta el 50% de los pacientes que tienen un síndrome de piernas inquietas tienen un familiar que también lo ha padecido o le suena que él se tenía que mover mucho, no aguantaba quieto en la cama, tenía que levantarse, ¿no? Y los síntomas, lastimosamente, empeoran conforme vaya pasando la evolución de la enfermedad. Entonces, el síndrome de piernas inquietas no es una entidad aislada, no es una enfermedad aislada. Viene asociado con la deficiencia de hierro, que es lo que más se sabe, ¿no?
Otras enfermedades neurológicas vienen asociadas a la enfermedad de Parkinson, vienen asociadas a las enfermedades del espectro psiquiátrico y curiosamente también viene asociado al embarazo. El síndrome de piernas inquietas muchas veces se diagnostica el embarazo y empeora durante el embarazo. A lo largo de los trimestres del embarazo, dicha enfermedad se va haciéndose más severa. Pero aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Por qué se produce el síndrome de piernas inquietas? ¿Cuál es el origen del síndrome de piernas inquietas? Porque entendiendo una enfermedad se puede buscar la forma de abordarla, a ver con qué enemigo podemos atacarlo para buscar una solución a la enfermedad. Entonces, se ha visto que tiene una enfermedad genética. Como ya hemos hablado, hasta el 50% de los pacientes que sufren síndrome de piernas inquietas tienen un familiar de primer grado que lo padece. Pero ahondando más en ese estudio, hay muchos genes que pueden predisponer al síndrome de piernas inquietas. Luego, está muy claro la asociación del déficit de hierro. El déficit de hierro no solo se traduce en una persona que tiene baja hemoglobina, que tiene anemia, sino ya se ha estudiado que hay un déficit de hierro a nivel cerebral, que no se traduce muchas veces en las deficiencias que se pueden medir en un hemograma, ¿vale? Y eso es un punto a atacar, a tener en consideración. Y luego ya la doctora Resterazu nos había contado de que hay diversas alteraciones en la química cerebral, que son los neurotransmisores, que pueden favorecer que se desarrolle o la génesis del síndrome de piernas inquietas, como es la dopamina y como es el glutamato, que son como dos blancos que, bueno, que podría fungir para tratarlos. Pero también vemos que hay 10 años de retraso de diagnóstico. ¿Se puede confundir el síndrome de piernas inquietas con otras enfermedades? La respuesta es sí. Hay otras enfermedades dentro del trastorno, las enfermedades del sueño, como son la enfermedad por calambres durante el sueño, el disconfort postural, o sea, el malestar de la posición de los miembros inferiores durante el sueño, ¿vale? Eso dentro de este grupo de enfermedades, pero también ciertas medicaciones como los antidepresivos. Hay otro trastorno del movimiento que es la acaticia, que ya eso es una sensación de estar inquieto todo el rato que no mejora con el movimiento de las piernas. Inclusive hay gente que dice, es que tengo mala circulación, es que yo sufro de varices y por eso me necesito mover durante la noche. Y no necesariamente es por eso. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico del síndrome de piernas inquietas? Lo más importante es la consulta, porque no hay una prueba que me diga, tienes síndrome de piernas inquietas. Tenemos que indagar, rascar en lo que los pacientes nos cuentan, porque al final ustedes son los que tienen la razón. Ustedes nos cuentan, nosotros tenemos que ir indagando en ello. ¿Hay pruebas de laboratorio? Sí, si logramos ver una deficiencia de hemoglobina, una deficiencia de hierro, es un blanco tratable. Podemos hacer resonancia magnética, hasta resonancias magnéticas que nos hablen cómo funciona el cerebro. Nos dicen, vale, este circuito de la neuronal está alterado. Vale, pero lo importante, volvemos a lo mismo, que es la consulta. Y luego están los estudios polisomnográficos, los estudios de sueño. ¿Qué sucede? No es, porque lo que se ve prevalente es algo que se llama movimientos periódicos de las piernas, que puede ser en varias entidades. Entonces hay que unir todas esas piezas del puzzle para poder engranar el diagnóstico. Vamos a los tratamientos. Pues hemos hablado de antidepresivos, hemos hablado de agonistas dopaminérgicos, pero también tenemos tratamientos no farmacológicos, ¿vale? Y tratamientos basados en medicamentos. La medicación, lo que hoy por hoy se sabe, el aporte de hierro, aunque un paciente no tenga una clara anemia, puede ser beneficioso para tratar el síndrome de piernas inquietas. Aquí voy a hacer un adendum, ¿no? Hay los agonistas dopaminérgicos, que son muy sonados en la enfermedad de Parkinson, que también nos sirven en el síndrome de piernas inquietas. Cuando se usan de forma prolongada pueden producir un empeoramiento de la enfermedad, de los síntomas. Entonces ya han bajado como de escalón. Y tenemos otros tratamientos que son antiepilépticos, ¿vale? Que no se usan como para la epilepsia, como es la gabapentina, la pregabalina, la lírica o el neurontin, ¿vale? Que suene, se utilizan antes que estos medicamentos. Y ya se ha visto en algunos estudios que ciertos fármacos que son derivados de los opioides pueden utilizarse en dosis bajitas. También en dosis más altas pueden producir empeoramiento del cuadro. Pero claro, la medicación ayuda, pero también buenos hábitos, el ejercicio físico regular, ayuda a que esa pastilla tenga más efecto, por así decirlo. Pero también hay cosas que no debemos hacer. El consumo, por lo menos de café, de cafeína, ahora pasada la comida, ya a final de la tarde, no es beneficioso para el síndrome de piernas inquietas. El consumo de alcohol, ¿vale? Lo más importante, el ejercicio físico regular y los buenos hábitos de sueño, que eso va a jugar un papel importante para trabajar con las pastillas para ayudar al tratamiento, ¿no?
También hay otros que preguntan, ¿y la acupuntura sirve? ¿Y el yoga sirve? No se ha visto que sean muy efectivos, ¿vale? Para el tratamiento del síndrome de piernas inquietas. Es preferible el ejercicio físico regular. Ahora, ¿hay algo nuevo? ¿Vamos hacia algún lado? ¿No? Lo que sí se está viendo es que lo que ya le ha contado la doctora Resterazu, los agonistas dopaminérgicos, el tratamiento basado en dopamina, puede empeorar el síndrome de piernas inquietas. Entonces tenemos que guardarnos esa herramienta para más adelante, no darlo de primera línea. El hierro endovenoso es una presentación que ha salido porque, salido no, tiene muchos años, pero para este síndrome es que se tolera mejor que la pastilla de hierro oral, que muchas veces no se tolera muy bien al tramar. Pero también hemos conversado que hay alteraciones en la química cerebral, que pueden ser blancos para tratar. Hay ensayos clínicos sobre utilizar el glutamato y la adenosina como posibles blancos para tratar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conclusión para el neurólogo que se está formando, para el que está subiendo su escalera para llegar a ser especialista? El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que es frecuente, que es una enfermedad que sonará dentro del capítulo de trastornos del sueño, pero que hay que pensarlo que dentro de los trastornos de movimiento es una enfermedad muy prevalente, que 2 millones de españoles están diagnosticados de síndrome de piernas inquietas y que tenemos un retraso de diagnóstico de 10 años en el mismo. Y eso se traduce que muchas veces cuando nosotros lo vemos en la consulta ya tiene síntomas más graves, que son más difíciles de tratar. El diagnóstico es conversando con vosotros, es conversando en la consulta, pero no hay una prueba que yo diga, le hago a José esta prueba y me diagnostica el síndrome de piernas inquietas. Tenemos tratamientos que están ahora en el mercado, pero también se está investigando para buscar tratamientos más efectivos para ustedes. Y la importancia del tratamiento no farmacológico. Podemos dar medicación, pero si tomamos cafeína o café, el consumo de alcohol, no conocemos las medicaciones que podemos o no podemos tomar, el tratamiento no va a ser efectivo. Y no queda más, agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, me ha tocado cerrar a mí un poco el evento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres y ahora, como les dije al principio, tienen la oportunidad de hacerles alguna pregunta si lo desean. Sí, voy. Un segundo, por favor. Un segundo. Sí, como se va a grabar, pues si no les importa utilizar el micro. ¿Quién estaba preguntando? Sí, disculpe. Que estaba yo corriendo. Hola, buenas tardes. Yo lo que se me doy cuenta es que hay neurólogos que no están muy familiarizados con el síndrome de piernas inquietas y yo creo que deberían estar más a ser neurólogos. Y bueno, los médicos de cabecera menos todavía, vamos. Pienso yo. Bueno, eso viene en parte, ¿no? Que ahora dentro de lo que es los programas de formación, por lo menos nuestros, se ha tomado más importancia lo que es los trastornos de la enfermedad del sueño. Nosotros ahora aquí en la clínica con la doctora Resterazu tenemos nuestra unidad del sueño, entonces se ha visto por esto que comentamos, la importancia del síndrome, darle más hincapié en la formación para poder, por al final es una enfermedad muy prevalente y hay que darles alguna respuesta a vosotros, eso es los que lo sufren. Yo me refiero a los médicos de la Seguridad Social, vamos. Perdón. Se oye, ¿no? Bueno, yo trabajo en la Seguridad Social y sí que es verdad que, bueno, que la presión asistencial es importante, pero sí que porque al final preguntado yo... ¿Se me oye, no? Vale. Perdón. Sí que, como os he dicho, pregunté a mis compañeros de atención primaria y sí que es verdad que es un síndrome que es conocido, pero también es un poquito en el sentido desconocido. O sea, el conocido saben un poquito lo que es, saben de qué se trata, pero no saben la dimensión o la profundidad que puede llegar a tener.
O sea, si ahora dicen, bueno, tienes movimientos involuntarios, joder, es que el que me ha venido antes tiene un cáncer de pulmón, o sea, lo que te digo. Y el que viene después, pues ni te digo, igual tiene pues un esguince. Entonces, sí que es verdad que no puede, muchas veces no llegan a esa profundidad. No saben que, por ejemplo, esa persona igual duerme mal, no puede coger el coche, esa persona que se queda dormida en todos los sitios porque por ese insomnio. Y también pues por lo que nos ha dicho nuestros compañeros, que sí que ha producido una alteración, y esa alteración, esa mala convivencia, ese deterioro de su vida le puede producir estados de depresión incluso de ansiedad, ¿no? Y es verdad que hay neurólogos, pues como igual que hay en todas las profesiones, pues que igual no están muy acostumbrados a ver esta sintomatología, porque muchas veces los pacientes se lo callan. Y hay, como ha dicho mi compañero, hay 10 años, 10 años que se tarda en diagnosticar a estos pacientes, y solo cuando son severos. Y muchas veces les cuesta hacer el diagnóstico diferencial. Pero bueno, eso yo creo que se potenciaría con la formación, y que eso creo que las sociedades científicas y la universidad se podría hacer, y también con la sensibilización, y por eso es tan importante la AESPI, y también es tan importante pues gente como vosotros, como Puri o como Ana. Gracias. Quería decir que en la seguridad social, en lo público, hay neurólogos y gente dedicada al sueño muy buena, que depende también al que le toque uno. No, bueno, depende. Sí que se está intentando, a ver, en general todos los problemas que tuvieran algo de relación con el sueño estaban súper olvidados. Y según estamos aprendiendo más y más, le estamos dando más importancia. Yo cuando estudié la carrera, bueno, y yo igual no tengo buen recuerdo de lo que aprendí o no aprendí, no sé si Manuel igual se acuerda más que yo, pero no tengo ningún recuerdo de que me hablaran del síndrome de piernas inquietas durante la carrera. Igual no me acuerdo, pero igual no. Y hoy en día yo creo que sí que estamos preocupados de que nuestros alumnos, volvemos aquí, y supongo que en la mayoría de las universidades sepan de esta enfermedad porque es prevalente, es frecuente. Y mal de todos, no, mal de muchos, consuelo de tontos, hace no mucho revisé sobre calidad de vida pues en general, ¿no? Y encontré un artículo en Australia, es que más lejos que aquí, difícil, pues se quejaban de lo mismo que nos quejamos aquí, de lo mismo, que el médico no les entendía, que se tuvieron que enterar lo que tenían gracias a un artículo en el periódico, que dijeron, uy, si esto es lo que tengo yo. Y se quejaban, desgraciadamente, de lo mismo que es en España, que es curioso, y eran en Australia. Entonces yo creo que cada vez estamos más concienciados de esa importancia y espero que esto vaya a cambiar. Y además, vamos, ahora ya los médicos de familia no tienen ninguna excusa, después de lo que nos has dicho, vas a estar por ahí incidiendo con ellos. Buenas tardes. Pues yo creo que se ha avanzado en que está más reconocida. Porque yo tengo 2 hijas, una que va a hacer 45 años, y en el embarazo, a los 3 meses, de los 3 meses hasta el final, horroroso. No he llorado más en mi vida, que luego también he llorado, pero con las piernas inquietas. Me ingresaron, tenía que poner los pies, incluso en el hospital, con una barreña de agua fría y los pies metidos, porque no podía parar. Toallas con los pies mojados. O sea, horroroso. Di a luz y se me pasó. En el segundo fue lo mismo. Luego me han operado de varices. Bueno, la circulación te llega a los pies muy bien, pero te vamos a operar de varices porque igual yo lo que quería es que me dijeran algo, que yo no podía dormir, que yo no podía descansar. Bueno, me operaron de varices. Luego me mandaron psiquiatra, psicólogo, nada. Y a partir de los 45 años, o la menopausia así, ya fue
vamos, que me tenía que levantar de la cama, que no podía parar, pasillo para arriba, pasillo para abajo, con los ojos cerrados porque tenía un sueño que me moría. O sea, la experiencia mía, horrible. Y un día escuché al doctor Bartolomé Beltrán, que estaba hablando en la radio y tal, y le estaba consultando un señor y le decía que es que estoy horrible. Y yo es que no puedo dormir, tengo los pies que me arden. O sea, muy, muy calientes. Y entonces el doctor Bartolomé le mandó al neurólogo. Y le digo, pues eso es lo que tengo que hacer yo. Entonces me fui al médico de cabecera y le dije, mira, he oído esto por la radio. Quiero que me mandes al neurólogo, porque es lo mismo que me pasa a mí. Bueno, pues a partir de allí ya empecé con tratamientos. Unos han sido más efectivos que otros, pero ahora llevo mucho tiempo que descanso y que estoy bien, relativamente, aunque algunos días tenga esos días un poco así, ¿no? Pero bastante bien. Pero yo pienso que hay más, que la gente sabe más de las piernas inquietas. Pues eso. Corrobora lo de los australianos. Leyeron en el periódico, vieron en algún sitio y dijeron, eso tengo yo. Por eso es importante estar aquí, darle difusión, darle pues, en los canales de YouTube, en las redes sociales, porque eso aumenta la sensibilización y eso te va a favorecer a los que vengan detrás para que se lo manden para los tratamientos y para que sean los diagnósticos más precoces. Que con el embarazo tuvo que tener baja laboral porque le pasó lo mismo que a mí. Una sobrina lo mismo, hermana, o sea, es un poco... Sí, antecedentes familiares es un factor de riesgo, como ha dicho el doctor Rafa. Bueno, yo lo primero quiero agradecerles a todos los que están en esta mesa la suerte que tenemos de poder escuchar lo que hay de piernas inquietas y el futuro para los enfermos, ese futuro que han planteado con unas nuevas medicaciones que a mí me ha encantado. Entonces, yo lo que quería preguntar era en concreto, cuando ya llevas años, el paciente lleva años, esa medicación que dicen de hierro en vena, ¿eso qué es? ¿Dónde se pone? ¿Quién lo prueba? ¿Tú vas al médico de cabecera? ¿Tienes que ir al neurólogo? ¿O cómo es ese tipo de cosas? O cuando hablan de otro tipo de fármacos en pequeñas dosis, no sé, ¿quién lo da eso? ¿O cómo es? Porque es como el futuro cuando ya llevas muchos años y dices, pero en la práctica, ¿dónde está eso, no? Entonces, eso es nada, quería saber un poco, a ver si lo podían concretar. Sí, hombre, en principio es el neurólogo el que ya es un paso adelante. Normalmente cuando la cosa es leve, moderada, lo normal, sobre todo en enfermedades prevalentes, es que el médico de familia nos ponga el tratamiento y cuando ya es más complejo es cuando nos manda el especialista. Y lo normal es que sea el neurólogo. Hombre, hay comunidades autónomas o en lugares, bueno, en todos los sitios, ¿no?, que hay neurólogos especializados en sueño, entonces es más fácil que él sea el que esté más actualizado en todo y el que indique esas medicinas o esos tratamientos más innovadores. Normalmente para el hierro endovenoso es el neurólogo el que considera que eres candidato y en la mayoría de los sitios es el hematólogo con la indicación del neurólogo el que va a poner el hierro endovenoso. Nosotros en el hospital de día, me imagino que en el hospital también será en el hospital de día. Sí, es que también el hierro endovenoso es peligroso en el sentido que tiene efectos secundarios y si nos pasamos de hierro también puede tener cierto riesgo. Hay que hacer controlar la sideremia o el hierro en la sangre y eso tiene márgenes muy cortos, así como el hierro oral.
lo que no lo necesitas, muchas veces no lo absorbes, pero sí que el hierro endovenoso tiene, en atención primaria no hacemos eso porque necesitaríamos una analítica, un laboratorio. Evidentemente no tenemos la capacidad. Sí, yo quería preguntar también sobre los tratamientos. A mí sí que me han puesto hierro endovenoso 4 veces. A partir de la 4ª ya dijeron que ya no más, pero me vino bien. Aún así, estoy con los parches y voy viendo que sí que es cierto que voy necesitando un poquito más cada vez, o me da a mí la sensación. Como habéis hablado también de, no sé cómo se llamaba, adenosina o no sé cuál, eso también, pues bueno, supongo que neurólogos como vosotros y demás valoráis lo mismo que has dicho, los que estén más especializados en esto del sueño, pues poder acudir a ellos y que estarán más pues para valorar un poco si hay otras cosas que se puedan hacer. La pregunta es simplemente así de esperanza, o sea, hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Y ahora, a nivel, yo me muevo mucho en el mundo del sueño, que somos, bueno, pues neurólogo, neurofisiólogo, bueno, hay de todo tipo de especialidades, es muy de muchas especialidades, y yo creo que al síndrome de piernas inquietas se le da cada vez más valor y cada vez, antes no sabíamos por qué se producía, ¿no? A nivel cerebral, qué neurotransmisores, qué fallaba, y cada vez sabemos muchísimo más, y gracias a eso ya, sabiendo qué neurotransmisor falla, se están probando medicamentos que eran para otra enfermedad que tienen el mismo problema, y lo pruebas en el síndrome de piernas inquietas y va muy bien. Entonces, así, pues, no sé, hay otros nuevos, pues eso. Uno, por ejemplo, que está ahora, que realmente es un anticoagulante. Pero claro, si funciona a través del neurotransmisor tal, y pues tiene que ir bien, y luego se prueba y va bien. Entonces, pero gracias a que sabemos qué es lo que falla, van a salir medicamentos. Hasta ahora son más los que ya están desarrollados, que nos hemos dado cuenta, que no hubiéramos pensado un anticoagulante, que van bien, pero se estarán desarrollando también ya específicos para las piernas inquietas. Pero es que tenemos que saber qué es lo que falla para desarrollar algo específico. Y antes no lo sabíamos y ahora sabemos. Y sabemos qué tenemos que probar. Y cada vez sabremos más, espero. Nada, que quería aclarar una cosita por allí, pero bueno, ya lo han aclarado por allá, que yo también llevo ya 4 dosis de hierro, y bueno, que la cosa va pues por ese camino, neurología, analítica, hematología y las dosis de hierro, y va bien la cosa. Bueno, va bien, mejora un poquito combinando y luego ingresando en el hospital para limpiar medicaciones y cambiar por otras. Lo de los parches lo he llevado yo mucha temporada y al final a quitar los parches, que también se pasa fino cuando estás ahí quitándote la medicación y te vuelven a tirar otra vez. Pero bueno, y a esa señora de allá también calcada a mí, calcada con el hielo, con todo. Una pasada así, pero bueno, lo único era aclarar un poquito allá lo del hierro, pero ya se habían adelantado. Me parece a mí que aquí hay mucho experto, aquí estamos, ¿eh? Sí, de todas maneras, en Además estos foros claro, siempre nos encontramos los que están mal. Los que están mal y lo han probado de todo. Sí, pero sí que es verdad que el hierro endovenoso hay muchas personas que le van bien, pero no al 100%. Porque el déficit de hierro, que parece que es como muy claro en una zona del cerebro como inicio, como desencadenante, no todo el mundo lo tiene. O sea, que es mucho más complejo, ¿no? Otras enfermedades son mucho más complejas y lo que pasa es que sí que es verdad que a muchos les va bien el hierro y es lo que primero a día de hoy buscamos, pero es que hace, no sé, hace 4 años yo creo, bueno, no sé, de la anemia ni te acordabas, y del hierro como tratamiento de piernas inquietas, hierro, no, era agonistas dopaminérgicos, que entonces no había igual ni parches. Y era como muy efectivo al inicio para la mayoría. Y luego a los años, uy, ¿en qué lío me he metido? ¿Ahora qué hago? ¿No? Y nos hemos dado cuenta, no sabíamos que había un límite de dosis. Y dices, pues que si te pasas de esto ya... Y hemos ido aprendiendo, desgraciadamente, con la práctica. Cuando salen los problemas es cuando nos hemos ido dando cuenta. Entonces, yo cuando aprendí era como primero, agonista dopaminérgico, ninguna duda y no había otra cosa. Y ahora te dicen, oye, cuida, que puede ser muy eficaz, pero te estás metiendo en berenjenales. Y habla con el paciente antes de empezar, que sepa que vamos a tener que llevar un buen control, ¿no?, de lo que pasa.
Dentro de un año será una charla totalmente distinta, ojalá, ¿eh? Pero sí, de verdad, ¿eh? Que en los congresos de sueño y tal, se está viendo mucho de eso, de la fisiopatología, de qué es lo que pasa, y de ahí surgen los tratamientos, de saber qué es lo que pasa. Hola, buenas tardes. Soy Maite, tengo 33 años y tengo SPI desde los 15. Lo achacaron al crecimiento, a menstruaciones muy grandes, quería llamar la atención, me estaban haciendo bullying en el colegio, bueno, en fin, de todas las cosas habidas y por haber, hasta que, bueno, pues alguien mencionó SPI en una clínica en una consulta neurológica cuando ya tenía 17. Soy de la asociación hace ya 10 años y bueno, yo acabo de ser madre hace un año y me ha pasado al revés. Sí. Y lo quiero contar porque esto, o sea, yo me quedé embarazada en junio de 2020, en plena pandemia. Tenía muy claro que nadie me iba a hacer caso, diciendo tengo SPI y me estoy embarazada, oh Dios mío, ¿qué hago? Estaba el mundo como para otras cosas. Entonces, pues nada, lo cogí con un acojono muy grande y esperé, y esperé, y esperé, y esperé, y tuve las 40 semanas más maravillosas de mi vida. No he tenido nada, absolutamente nada durante el embarazo. No hubiera sacado al niño de dentro, lo hubiera dejado ahí. Tengo SPI de una forma un poco peculiar. Yo no paso SPI todos los días. Tengo crisis muy gordas en las que me tiraría de un puente, pero luego puedo tener 4 semanas buenísimas y otra vez un pico horroroso y tal. Tal es el posparto, que fue catastrófico y tuve que ingresar por desangrarme. Me pusieron hierro en vena y he estado otros 5 meses sin sentir ningún tipo de dolor. Entonces no sé cuánto tiempo os dura a vosotros, pero para mí ha sido la maravilla. Ahora he empezado a notarlas. En febrero volví a empezar, estaba con lactancia, no podía tomar la medicación. Eso es algo que sí que me llama la atención y es que somos las mujeres las que más lo padecemos y las mujeres nos solemos quedar embarazadas y solemos dar el pecho y en este mundo como que no te has quedado embarazada y como uy, ¿qué pasa? No sé, y no hay información, ¿no? Entonces, cuando estás embarazada bastantes apuros pasas ya de por sí, esto ha sido bastante estresante y con la lactancia igual. Mi médico de cabecera más perdió un pulpo en un garaje. O sea, no sabía por dónde cogerlo. Me recetaban una cosa, me recetaban la otra y ha sido complicado. Ahora no he dejado la lactancia. Tengo la oportunidad de volver al neupro y no sé si es porque sé que puedo volver, pero ya no tengo dolor. Entonces, pues no sé si es la maravilla del intravenoso o qué, pero ahí estamos, ¿no? Y eso, yo no sé si la mayoría de las personas que estáis aquí tenéis un SPI continuado, diario, que es, a mí muchas veces no me han tomado en serio por eso, ¿no? Yo no tengo un SPI continuado. Y eso es, pues eso, un poco más, me tengo que pelear con la gente y a veces eso te hacen sentirte un poco loca y, hostia, con perdón, pero, llevo 10 años en los que lo único que han hecho ha sido subirme la dosis. Empecé con 1 miligramo, estábamos a 4 miligramos y me sigo quejando, pero me siguen subiendo la dosis. Entonces, en casos como este, ¿qué puede hacer un paciente? ¿Qué hago? ¿Me leo la manta a la cabeza? ¿Qué hago? ¿Qué hace un paciente al que no le hacen caso o siente que no le hacen caso? Esa es mi pregunta. ¿Qué podemos hacer? Es decir, Ya, y si vives en un pueblo de 47 habitantes y hay un médico para 5 pueblos, ¿qué hago? ¿Me mudo? Es que es una problemática, pues eso, yo vivo en una zona rural en la que además los médicos no duran más de un año. Entonces yo entiendo que no es el sitio donde quieren estar, pero yo también soy maestra, he sido maestra rural y cada niño cuenta. A ver, si estamos dándole la vuelta a la misma.
Bueno, yo creo que hay médicos que están muy sensibilizados y otros que no. Al ser un síndrome un tanto peculiar y al ser un síndrome un tanto más raro, pues sí que es verdad que a los médicos de atención primaria nos cuesta un poquito esto. No puedo ver un caso concreto, porque si vemos todos los casos concretos, pues cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer es dar publicidad a este síndrome, intentar, pues como dices tú, que salga con el doctor Bartolomé Beltrán, que salga en Twitter, que salga en el periódico, que salga en muchos sitios de medios de comunicación, y entonces obviamente le coges y le puedes decir, mire doctor, es que está el doctor Bartolomé Beltrán en Antena 3 y en otros medios de comunicación están saliendo, yo lo que tengo es esto. Yo creo que más que el desconocimiento de este síndrome, más que el desconocimiento, es que no saben la profundidad, la severidad de este síndrome. Porque cuando lo hablan las piernas inquietas, dice, bueno, pues, hombre, malo, pero que, como lo he dicho antes, el que me ha venido antes tiene un cáncer. Entonces dices, bueno, malo, pero el anterior, sí, pero es que a mí lo que me está provocando es no dormir, lo que me está provocando es que no puedo coger el coche porque un día me voy a matar en la carretera, lo que me está provocando es que no puedo ir con mis amigos a no sé qué sitio, y entonces me estoy aislando socialmente y mi vida cotidiana se está viendo muy mermada, y mi calidad de vida se está viendo pues bastante afectada. Entonces yo creo que lo ideal, como médicos de atención primaria, es conocer al paciente en toda su entidad, y muchas veces yo creo lo que hay que hacer es hablar. Estamos hablando entre personas. Yo creo que si le hablas y le comentas, no, es que tengo el síndrome de las piernas inquietas, igual te dice, hombre, pues eso. Pero si le dices, mire doctor, es que no duermo, es que no puedo coger el coche porque me quedo dormido cogiendo el coche, es que cuando voy al cine me tengo que salir y no puedo ir al cine, es que pues voy a no sé qué actividad deportiva y no puedo hacer esa actividad deportiva. Entonces igual el médico sí que toma la dimensión real, quizá con el nombre no, pero con los apellidos sí. O sea, como decir, no, es que me pasa estos síntomas, que no duermo por las noches. No, pero mucha gente no duerme. Sí, pero yo no duermo y es que al día siguiente me está afectando. Entonces yo creo que ese médico, o por lo menos debería, ver en toda su entidad, y entonces ya creo yo que habrá una mayor contratransferencia. Aunque en casos particulares va a haber de todo, para bien y para mal. Bueno, una pregunta, aunque es un caso particular. O sea, ¿qué es el médico de familia? O sea, no te lleva el neurólogo, te lleva el médico de familia. Cuando yo tengo ya un momento en el que me harto de esperar, hablo con el médico de cabecera, que es la vía, sí. Y el médico de cabecera hace una interconsulta con neurología y neurología contesta sobre la dosis. Vale, ya. Sí, me era por saber. Quería decir, mientras pasa el siguiente, que la experiencia... Vale. No exactamente contestarle, pensé que tardaba. Que la experiencia en la asociación es de todo lo que estáis hablando, personas con muchísimos años esperando, personas con el hierro, personas con todo. Y me acordaba de al hablar de lo grave de la enfermedad, de alguna persona que nos comentaba, es que he ido al médico y me ha dicho que esta es una enfermedad que no mata, que no me mata. Y dice, pero a mí no me importaría matarme, a mí no me importaría morirme. Era el comentario de una persona. Es decir, no me va a matar, pero yo no puedo vivir con esta enfermedad. Era solamente comentar eso, y ya solamente aprovecho para decir, no interrumpo más, que nuestra asociación justamente tiene esta misión de intentar difundir, que necesitamos charlas como esta, que necesitamos colaboración de todo el que pueda para difundir, y que necesitamos socios y personas, porque cuanto más seamos, tened claro que es cuando nosotros vamos a un organismo, a una entidad, a un ministerio, a cualquier sitio, y si decimos somos 1000, no tiene nada que ver que si decimos somos 300.
Entonces, nuestro interés fundamental es conseguir apoyo de personas que lo sufren o que no lo sufran, pero que colaboran, que se asocian para contar, para aparecer en los números. Ahora hay una cosa interesante que estamos haciendo, que quizá la mayoría de los que sois socios ya lo habéis hecho, y es una encuesta que pasaremos a estos médicos, porque es lo que ellos han dicho, lo que dijo el doctor Mozota. A veces falta información, faltan datos que les damos las asociaciones, y nuestra asociación ha puesto en marcha ya una encuesta que la están ahora pasando los socios, y cuando se acabe se abrirá al público en general, por si alguna persona que no sea de la asociación la pilla por algún sitio y contesta, donde justamente recabamos todo esto que estamos diciendo aquí. Se le pregunta a los socios, a las personas que lo sufren, y esos datos los quieren los médicos porque para ellos es una base de investigación, es decir, a partir de que ellos tienen información pueden actuar mejor con nosotros e investigar más, porque a veces carecen de esos datos que dicen, pero bueno, es que yo veo a 3 pacientes, o es que yo tengo 5, pero cuando tengan datos de muchos, que intentamos, ya pasamos los 100, los que no han contestado a la encuesta, pues cuantos más datos se tengan, si algunos no lo estáis haciendo, eso luego al final me dejáis el contacto para que participéis también, porque eso es muy importante para la asociación, un poco, pero para los médicos muy, muy importante, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Has dicho antes algo sobre el deporte. ¿Es bueno hacer deporte? Porque a mí me va fatal, no sé. Bueno, yo he dicho... Igual es que hago mucho, a veces igual me paso, no sé. Sí. Hombre, yo ya he dicho que en medicina al 100% no se lo cree nadie. O sea, que el embarazo mal, y hay quien nos ha dicho, wow, genial el embarazo. El 100% en medicina no nos lo creemos nadie. O sea, que a ver, el doctor... Sí, a ver, lo que uno va buscando, va leyendo, siempre dice, lo que son los tratamientos no farmacológicos, el ejercicio ayuda en combinación con todo, pero es la experiencia de cada uno de los pacientes lo que marca la pauta. Que, doctor, mira, es que a mí hago 8 kilómetros de caminata y me va fatal, pues... pero a otro, el embarazo es la mejor, siempre dice, por cada trimestre empeora. Igual. ¿Me oye, no? Vale. Soy Sara, estudiante de sexto de medicina aquí en la universidad. A pesar de que no estoy afectada por esta patología, sí que estoy aquí con fines formativos porque me parece muy interesante abordar no solo las típicas patologías, sino en realidad abordar a todos los pacientes. Felicitarles por la charla, por lo que estamos hablando, que destaca mucho que estas patologías tienen una alta prevalencia y un pobre diagnóstico. Y paso a 2 preguntas. La primera, viendo que la primera línea de tratamiento suele ser un poco ineficaz por lo que nos están contando los pacientes y porque hay efectos secundarios, me baso en los testimonios de los pacientes. No sé qué oportunidades tienen los agentes antiepilépticos y las benzodiazepinas. Y luego, ¿hago la segunda pregunta o contesto? Como quiera. Bueno, igual, antes que se me olvide, contesto. No, a ver, hemos encontrado aquí, o sea, la verdad es que normalmente cuando uno viene aquí es porque es caso grave, moderado grave, leve. La inmensa mayoría sí que es verdad que al inicio van bien, ¿vale? O sea, que aquí estamos visto, no me va bien, no sé qué, hombre, normalmente va bien. Sí que es verdad que antes íbamos siempre por el agonista dopaminérgico, y a día de hoy, bueno, tú que ya estás en esto, ¿verdad? Es más la gabapentina o la pregabalina, porque puede ser muy eficaz y parece que las complicaciones más a largo plazo son menores. El mayor problema que probablemente ya conocen los que tienen el síndrome de piernas inquietas es que con los agonistas dopaminérgicos, que es una gozada al inicio, según pasa el tiempo puede ser que ellos mismos te empeoren el síndrome de piernas inquietas. Además, con la desgracia de que quitarlos es muy difícil, porque me empeoran, pero cuando intento quitarlos, eso ya hay unos días que me muero, ¿no? Entonces, por eso a día de hoy era que, bueno, aunque sabemos que es muy eficaz, bueno, pues si hace falta, pero intentamos primero otras cosas que pueden ser muy, muy eficaces, ¿eh? Pero eso, pues hay casos en los que, y en medicina te has dado cuenta, que todas las enfermedades siempre hay el paciente que no responde a nada, ¿no? Y desgraciadamente en el síndrome de piernas inquietas hay un porcentaje de personas que aunque al principio igual te va muy bien, llega un momento en que la cosa se empieza a torcer y tenemos que hay medicamentos que pueden ser muy eficaces al inicio, que empiezan a ser, que te pueden hacer empeorar y además el médico, ¿qué hacemos? Subimos dosis. Sí. Te iba bien
Ahora va peor, pues más dosis. Y teníamos, hasta que hemos aprendido lo del augmentation, el empeoramiento. Claro, es que como médico, si hay una cosa que te va bien y no estás en dosis máxima, contamos con las dosis de la enfermedad de Parkinson. Claro, si tú le pones a una persona con síndrome de piernas inquietas una dosis normalita de un paciente con enfermedad de Parkinson, la has matado. Y en cambio para ti te parece que es una cosa muy segura, porque tú tienes pacientes que tienen mucho más que eso. Entonces, hasta que aprendimos el daño que te puede hacer a medio y largo plazo, no a todo el mundo. Hay gente que está con agonista dopaminérgico, con parche durante mucho tiempo, a dosis altas, y para toda su vida fenomenal. Cada uno, no, pero hay gente que toda su vida, incluso con dosis más bien altas, y perfecto toda su vida. Entonces, o sea, y teniendo en cuenta esos efectos secundarios que pueden dar los agentes dopaminérgicos y el hierro, ¿no se podría plantear empezar directamente con la gabapentina? A día de hoy se intenta ver primero si eres candidato a hierro, es hierro. Y bueno, un poco lo que ha comentado, no es un hemograma normal, no es hemoglobina, lo suelen tener bien, y es más depósitos de hierro. Y lo que se ve en sangre no necesariamente es lo que hay en el cerebro. Y cada vez más se utilizan pruebas de imagen para ver cuánto hierro hay en el cerebro. Pero eso ya el médico de familia no lo va a hacer, eso ya cuando llegas al especialista porque vas mal. Yo creo que de primeras, a día de hoy, la mayoría de los médicos de familia que ya tienen un poco de contacto harán una analítica general y si hace falta hierro, darán hierro. Y siempre oral. Y luego también mi última pregunta era un poco también por curiosidad si se están planteando tratamientos invasivos tipo a nivel central o periférico, o sea, de quirúrgicos e intervencionistas. En lo último, supongo que te refieres tipo estimulación cerebral profunda o estimulación. En principio lo que se propone más es ir al tema de neurotransmisor más que ir a un estimulador como puede ser en la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Todavía no se ha contemplado, pues hay que entender todavía con quién estamos luchando para concentrar al enemigo. Y ahora lo que está como más derivándose hacia las terapias basadas en los neurotransmisores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es muy concreta. Bueno, mi pareja tiene síndrome de piernas inquietas desde hace bastantes años ya y bueno, actualmente está tomando ribotril desde hace años. Es enfermera, bueno, pues ha estado trabajando muchos años a turnos de noche y tal. Tiene una actividad a nivel profesional y personal pues alta, podríamos decir, una persona inquieta. Y bueno, pues un poco me ha dicho que viniera pues por su preocupación ante los posibles efectos secundarios del ribotril y bueno, que se notaba pues a nivel de memoria y un poco pues ese miedo hacia el tratamiento tan prolongado. Muchas gracias. Soy la única que hablo. Si lleva muchos años con ribotril, probablemente el problema es que lleva hace muchos años, porque a día de hoy, para el síndrome de piernas inquietas, no solemos poner el ribotril. ¿Vale? Entonces, yo creo que es igual que vuelva al médico de familia y le comente, porque a día de hoy ya lo del ribotril, que en su día sí que dábamos, ya a día de hoy no se da. ¿Vale? Quita la ansiedad, puedes dormir algo mejor, pero no va a lo que es el síndrome de piernas inquietas y no suele funcionar. A día de hoy, antes sí que dábamos, incluso los movimientos periódicos de las piernas, que es lo de noche, que dábamos el ribotril, y a día de hoy parece que es que ni para eso. Vale. Buenas tardes. Yo, más que una pregunta, simplemente era un comentario. Agradecer a los doctores que están aquí presentes, porque bueno, dan visibilidad a esta enfermedad que sufrimos, que creo que es algo importante. Se hablaba de que hay cierto desconocimiento en los doctores o los médicos y yo quiero romper una lanza porque creo que no es solo de los médicos, creo que es un desconocimiento a nivel general de la sociedad. Es decir, ¿cuántos tenemos conocidos que te dicen que mal duermo, no hay manera de conciliar el sueño, el estrés del trabajo, como pudo ser mi caso, ¿no? Es decir, yo tardé mucho en ir al médico. Qué mal duermes, el estrés del trabajo, relájate, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que al final mi sufrida esposa, que la acribillaba a patadas, me dijo, esto no puede ser. Entonces, bueno, también por eso quiero agradecer a ESPI para que, bueno, se nos vaya conociendo, vayamos siendo más y quizás pues la sociedad, la seguridad social, las clínicas, hospitales, pues vayan poniendo más medios para estudios, etcétera, etcétera.
Entonces, simplemente era ese comentario, agradeceros, que creo que es un problema social, en general el desconocimiento de esta enfermedad, y que, bueno, que poco a poco a ver si se nos oye y se va poniendo más medios. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta charla. Yo creo que ha sido muy instructiva. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Han comentado antes, y yo no he entendido mal, que los antidopaminérgicos, como puede ser, por ejemplo, el ropinirol, a largo plazo pueden crear un efecto rebote y, siendo necesario una dosis cada vez más alta. ¿Es recomendable que las personas que tomamos ese tipo de medicamentos acudamos a nuestro médico con la intención de cambiar este tratamiento? No, si uno está bien, no hace falta. Cuando uno está bien y le está funcionando bien, ningún problema. Cuando uno empieza a empeorar es cuando el médico tiene que decidir si hay que subir la dosis, si es baja, si puede ser el augmentation, ese empeoramiento debido al fármaco o no, o que por lo que sea en ese momento la enfermedad pues está peor y necesitas más dosis. Entonces, cuando uno está bien, se olvida, ya está. Cuando uno empieza a empeorar es cuando tiene que ir al médico y el médico tiene que intentar, al menos con toda su buena voluntad y todos sus conocimientos, decidir si lo que necesita uno es aumentar la dosis o cambiar la hora de la dosis o realmente intentar ya cambiar de estrategia, porque igual es el mismo agonista lo que le puede empezar a perjudicar o dificultar. Entonces, cuando estoy bien, hacer las revisiones normales y no nos preocupamos porque uno lo tenga para que cambiar si algo va bien. Cuando empiezo a empeorar es cuando hay que ir al médico para saber qué tengo que hacer, si subir la dosis, mantener, cambiar de hora o cambiar de tratamiento, que tampoco es tan fácil, es poco a poco. Pero mientras que uno está bien, el seguimiento normal y ya está. A mí me han ido subiendo la dosis hasta que estaba ya fatal y por cuenta mía he bajado. Estaba tomando para mi mesol hasta 1,1 y ya al principio bien, pero es que al final ya es que no estaba inaguantable y he bajado por cuenta mía y parece que me va mejor, sin consultar al médico. Ya, hombre, lo ideal es consultar al médico porque él también tiene que saber cómo van las cosas. ¿Vale? Yo creo que sí. Mejor casi discutir con el médico y enfrentarte con tu médico, pero por lo menos que sepa cómo van las cosas. Aunque ya te enfadas. Pero bueno, parece que va. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la charla, ha sido muy interesante para todos los que estamos aquí, yo creo. Quisiera incidir en algo en lo que han coincidido los tres doctores que han hablado, que es la falta de diagnóstico. Que el diagnóstico se puede retrasar hasta 10 años, ha dicho el último ponente, que me parece dramático. Entonces, la pregunta iría dirigida más al doctor Mozota, que ha dicho que es vicepresidente de la Asociación de Médicos de Familia, que es donde creo que está la primera línea de batalla. Entonces, serían los médicos de familia los primeros que tenían que saber diagnosticar para derivar al neurólogo, que sí que los neurólogos están más familiarizados con esta dolencia, pero son los médicos de familia los primeros que deberían estar familiarizados, aunque dice que el 90 y tantos % conoce la enfermedad, por otro lado el 70% reconoce que necesita más formación o información. Entonces quería saber si se está haciendo, se va a hacer o se puede hacer algo en este sentido para que los médicos de familia estén más informados y sepan diagnosticar o reconocer esta dolencia y derivar convenientemente al paciente al neurólogo, que es quien lo tiene que tratar, porque sin ir más lejos a mi señora la han mandado al psiquiatra en vez de al neurólogo. A ver, primero, cuando el síntoma es leve, es más difícil diagnosticarlo. Si una persona viene con un síntoma grave de síndrome de piernas inquietas, o sea, digamos, cuanto más evolución tiene, es más fácil establecer el diagnóstico, ¿no? Obviamente el paciente no entra en la consulta y dice, oiga, tengo un síntoma de las piernas inquieta, deme esto, no sé qué, no sé cuál. No, el paciente muchas veces, sobre todo en las primeras etapas, es complicado, no es fácil, sobre todo en las primeras etapas, luego ya se va clarificando. Por supuesto que la SENC y creo que otras sociedades de primaria deberían dar más formación y de hecho nos lo piden nuestros compañeros cuando se lo preguntamos. El problema es que la atención primaria es que, como os he dicho,
es un cajón también a veces un poco desastre, hay demasiadas cosas. Y nosotros lo que sí es verdad que tendremos que establecer una formación, y damos formación. Ahora acabo de venir de Bilbao del Congreso que vamos a hacer el Congreso Nacional allá, y sí que explican algunas cosas de neurología, pero bueno, también ya te digo que hay de otros sitios. Por eso es tan importante las asociaciones de pacientes y la AESPI, la cual les vuelvo a dar las gracias, porque si ella no promueve este coloquio, esta formación, o como queráis llamarlo, si no promueve, pues nosotros obviamente no hubiéramos venido. Por lo tanto, entre unos y otros a veces se queda la casa sin barrer, pero sí que es verdad que si ustedes están empujando y nosotros os puedo asegurar que somos receptivos a esas ideas, pues entonces esa sinergia favorecería indudablemente. Y como ha dicho Puri, no es lo mismo decir que sois 300 en la asociación que si sois 3.000. Desgraciadamente, todas las personas son importantes, pero es verdad que si hay más gente, pues obviamente se te va a hacer más caso. Es triste, pero es así. También hay un problema con las enfermedades raras, ¿no? Que también, en el caso de las enfermedades raras, sí que también puede haber un problema también de formación, o puede haber un problema de sensibilización. Se agruparon todas ellas porque cada una por separado tenían verdaderamente dificultades. Y nosotros sí que tendremos que mover algo. Yo brindo a la asociación y que juntos sí que podemos hacer un camino que comienza hoy, pero que puede ser muy fructífero, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia con la AESPI, y por supuesto tenemos invitaciones para colaborar juntos, tanto aquí en Navarra como en todas las partes del Estado español. Gracias. Gracias, y cojo su ofrecimiento y le ofrezco también, y les comento que justamente en nuestra asociación tenemos un curso que se elaboró hace años, justamente pensado para médicos de familia. Se hizo con la ONG Médicos Sin Fronteras, perdón, Información Sin Fronteras, con la ONG Información Sin Fronteras. Ese curso justo, yo en Andalucía, que es donde soy colaboradora de la AESPI, he hablado justo recientemente estos días con la presidenta de los médicos de familia de Andalucía, y me ha ofrecido hacer algo parecido. Entonces, bueno, por nuestra parte, totalmente a disposición de todo, de los médicos de familia, de los doctores neurólogos, porque nosotros siempre lo que queremos es esto, que nos pidan, que nos ayuden, y nosotros ayudar en todo lo que podamos. O sea que iniciamos, por supuesto, una colaboración desde ya. ¿Vale? Por nuestra parte estamos en ello. Bueno, y vamos concluyendo. Si alguna persona más quiere, vamos a dar pronto. Voy a ser breve. Yo, al doctor Mozota, ¿verdad? Muchas gracias, porque aunque viene usted en representación de vicepresidente, ¿no? Sí, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, pero también como representante de atención primaria en este foro. Sí, y parece como que le estamos echando las cargas a la atención primaria. Yo no voy a dar otra opinión. A mí me parece que, además de enfermos, el tener que nos oigan, creo que no es mi trabajo. Sí que lo tengo que hacer porque nadie lo hace, pero no debería ser mi trabajo. A mí me parece que en las universidades se debería de tratar este tipo de enfermedad. Lo mismo que se habla del colesterol, el azúcar en sangre o todo eso. Y desde ahí se podrá preparar a los médicos de atención primaria, me parece a mí. Yo entiendo que se hagan cursos, que alguien informe, que vayamos, pero como no se haga de raíz, me parece que el tema está oscurito. Y muchas gracias, doctor Mozota, de verdad, y a los cuatro. Y ya me callo. Sí, hombre, aquí tenemos una alumna de sexto, bueno, que sabrá que existe también en esta universidad una optativa de trastornos del sueño, en la que todo el mundo sabe perfectamente qué son las piernas inquietas, y la pregunta
fija de todos los años, bueno, ahora es cada 2 años, siempre es las piernas inquietas. Es la fija. Porque para mí es una espina clavada en el corazón, que la mayoría de los médicos confunden piernas inquietas con movimientos periódicos, es un caos. Entonces la pregunta total, pero es una asignatura optativa. Lo que no sé, yo no doy esa parte en neurología, si la dan en neurología, que es la que sí que es obligatoria para todo el curso, ahí es lo que no sé. Eso sí, dentro de lo que es el programa de formación de medicina, dentro de la parte de neurociencias, está contemplado los trastornos del sueño y el síndrome de piernas inquietas. Bueno, es verdad que hay que mejorar, que es verdad que tiene que estar presente, no solo porque aparte de eso dan muchísimas cosas más, muchas patologías, y hay que tenerlo por lo menos en mente para poder diagnosticarlo, porque si no lo tienes en la cabeza no lo puedes diagnosticar. Y también pues, hay que ver pues, un poquito también al paciente en su globalidad. Y es verdad que los médicos de atención primaria, como os dije, saben lo que es, pero muchas veces no saben cómo manejarlo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco específica, pero antes que eso, nada, gracias y que desde luego a algunos os toca aguantar el chaparrón, pero bueno, pues que hace 15 años se sabía menos, hace 10 más, hace 5 más, esperemos que dentro de 15 sepamos más todavía, esté en todas las universidades, en todos los coloquios y en todas partes, y no sea algo tan ajeno, ¿no?, a las personas. Yo quería preguntar si a medida que esta enfermedad avanza, puede generar atontamiento, llamémoslo así, de las extremidades. Sé que puede pasarse de las piernas a los brazos, yo lo he experimentado, pero después de dar a luz, los 4 o 5 crisis grandes que he tenido, he sentido que pierdo el control de mis extremidades y no sé si puede deberse a que la enfermedad está avanzando o puede ser algo diferente o no tiene que ver, si les suena, si no les suena. A mí no me suena. A mí sí me viene, primero sí que haría pruebas para asegurarme que no hay alguna otra cosa, porque como tal que la enfermedad, el síndrome de piernas inquietas llegue a producir un daño, hay como más, o sea, el síndrome es neurológico, pero no sé, como más del sistema motor o más, como más daño, más lesional, a mí no me consta. Lo que sí que, hombre, yo lo comentaría a tu médico. Y lo lógico es que el neurólogo, que se hagan pruebas para asegurarnos que no hay algo más. El que uno tenga síndrome de piernas inquietas no quiere decir que esté libre de todo tipo de enfermedades. Entonces, lo lógico sería, yo creo, desde mi punto de vista, hombre, asegurarnos de que no hay nada más nuevo. Si no, bueno, medicación. Pero lo primero sería, yo creo, que asegurarnos de que no hay nada más. Por si acaso. Esto, ¿puede tener algo que ver una miotomía genética con el síndrome de piernas inquietas? ¿Puede tener alguna relación? Yo diría que no, pero no pongo la mano en el fuego, porque muchas veces hay relaciones entre, sobre todo las enfermedades genéticas, que pueden tener con más prevalencia otro. Por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple tienen más prevalencia de síndrome de piernas inquietas que los que no tienen esclerosis múltiple. Entonces, que no haya una relación especial, yo no me atrevería a decir que no. A de pronto diría que no, pero no me atrevería a poner la mano en el fuego de... Es que las dos cosas son genéticas, bueno, sí. Por lo menos en mi caso, vamos. Sí, por eso. Entonces, así como a bote pronto, pero seguro que incluso si me voy a la literatura y empiezo a buscar, incluso hasta ahí, ¿vale? Pero así a bote pronto, no sé. Bueno, si creen que no hay ninguna cosa importante más, yo ya aprovecho para cerrar, si quieren, dando las gracias a estos doctores tan amables que nos han dedicado, pues eso, una tarde de viernes que no es una cosa sencilla ni fácil de conseguir, y a la Universidad de Navarra, a la clínica, y a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí. Y bueno, esperamos sus sugerencias también a nivel de asociación, sus propuestas y su ayuda para todo. ¿Vale?
damos por concluida y muchísimas gracias a todos.